veloces destellos se movían a unas grandes velocidades por ese gran espacio que solo creaban fuerte caos por la velocidad que logran alcanzar los 4 guerreros. Y así fue durante un largo día donde estuvieron viajando a grandes velocidades a donde los fines del reino eterno para ir al reino Kaizen, pero todo viaje siempre tiene sus desventajas. Goku, ¿no crees que es mejor tomar un descanso?, diría Korra al ver al guerrero a la vez que se detuvieron en un planeta que había frente a la pasada de reinos. Bien, fue un viaje largo, tomen un descanso, cuando estén listos pasaremos el límite, diría Goku, el cual se ponía en pose de meditación al ver a los guerreros. Vaya, están listos los dos para la batalla que están por liberar, diría Korra al ver a los dos guerreros seriamente. Claro que lo estamos, porque crees que entrenamos miles de años en esas dimensiones, diría Amaterasu al ver a la guerrera. Pero tu poder dice lo contrario, diría Korra al ver a la guerrera con una pequeña sonrisa, ya que le gustaba provocar a la guerrera. Jaja, ya sé lo que quieres hacer, pero eso lo logró dominar, cada sentimiento de ella lo logró dominar, no es la misma ahora, diría Yato al ver a la guerrera con una pequeña sonrisa al ver a Korra. Vaya, eso es de admirar, de que lograras esconder tus sentimientos, pero recuerda, eso no es importante, debes mejorar en mucho, si lo sabes, eres alguien con muchos defectos en batalla, como el desgaste masivo de poder es uno de tus errores que deberás mejorar si quieres seguir siendo una fuerte, entre más poder consumas más rápido deberás acabar la batalla, si no estarás muerte en segundos, diría Korra al ver a la guerrera. Lo sé, son defectos pequeños que deberé mejorar, pero por el momento me concentraré en recuperar a mi madre, el pilar más importante de la dimensión, diría Amaterasu al ver a los dos guerreros. Claro, después hay mucho que se vienen, que deberán estar listo, porque entrar a un reino es como declarar la guerra a los demás reinos, es algo estúpido si lo escuchas así, pero los inútiles así lo creen, diría Korra al ver a los dos guerreros. Pues con la ayuda de tu hermana Sakura y los demás compañeros somos unos guerreros imparables, te recuerdo, el poder de cada uno es brutal, si entrenaron, diría Amaterasu con una pequeña sonrisa al ver a la guerrera. Sí, pero aún no han liberado el reino de la oscuridad, eso les falta, porque Vector, el dios de la oscuridad, es un ser temible, es el mismo ángel de la muerte según informes, diría Korra al ver a los dos guerreros. Y no te equivocas, es el mismo ángel de la muerte, su poder en sí casi no es la gran cosa, lo más importante en sí es el ángel de la muerte, que si te dejas que te toque es un 50% de probabilidades de que estés más muerto que vivo, diría Yato al ver a Korra y a Amaterasu serio. Sí, pero Goku ya lo dijo, no solo seremos nosotros en esa batalla, hay una ayuda más, diría Amaterasu seria. Pero nunca debes depender de ayuda así, ya que nunca habrá alguien de una sexta que te quiera ayudar en una estupidez como la que quieren hacerse, enfrentarse a un dios de la oscuridad, sabiendo cómo son y que capaz te estés buscando la guerrera con ellos, diría Korra seria. Si guerrera buscan guerra tendrán a mis compañeros, no los pueden tocar nadie, diría Goku, el cual los veía a los guerreros serios. Vaya dulces palabras del ser más frío de la existencia, diría Korra en burla, pero eso le alegró al saber que hay un 1% de probabilidades de que ese Saiyajin cambien y para bien, o eso creía ella. No me gusta enfrentarme a tipos realmente fuertes, y es una de las cosas que quiero hacer, derrotar a Vector y a los demás que se aproximen, pero en esta batalla solo seré un espectador más, no me meteré en la batalla, porque es algo que deberán liberar ustedes, porque al cruzar esa puerta tendremos la bienvenida, diría Goku serio. Ya saben que vamos a su reino, diría Korra seria al saber que si ya los estaban esperando era por algo. Claro, ya están listos, es un guerrero pero su poder es descomunal, lo mejor es que no sean una basura en la batalla, porque morirán fácilmente, diría Goku. Él se daba la vuelta mientras se fue en ese lugar a meditar un rato. Vaya que buena confianza los tiene, diría Amaterasu al ver al guerrero irse de ese lugar y verlo ponerse en meditación. No es que no confíe en ustedes, lo que pasa es lo que ve en ustedes, su poder en sus red merinal es mediocre, no son capaces de enfrentarse a un guerrero a muerte sin quedar al borde de la muerte, si se hubieran enfrentando a Yap capaz, pierden, diría Korra al ver a los dos guerreros. Jaja, como te gusta creerte la más fuerte, no Korra, pero no lo eres, al final serás superado por él y él mismo te va a eliminar, solo recuerda lo que te dijo el Saiyajin del infinito, es una máquina de matar, no un romántico en tus ojos, se ve que él te da una felicidad, pero al final recuerda que te terminará traicionado por algo mejor, por la guerrera del infinito, tú en eso ya no serás prioridad, solo serás basura para él, diría Amaterasu seria. Korra, no es para que lo tomes a mal, solo recuerda quién es su poder explosivo y cómo lo describen los libros del infinito como el rey que pondrá de cabezas las dimensiones, porque ya hubo un rey, mejor dicha reina del infinito, que logró dominar hasta un 300%, si no mal recuerdo, ya que la historia en los libros a veces no es exacta, y ella traicionó a los suyos porque por tan solo más poder y al final todo esto donde terminó, diría Yato al ver a la guerrera.
Lo sé, pero dicha guerrera al final fue cambiando hasta ser la nueva emperador, una de las manos derechas más confiable por su lealtad al rey dorado, diría Korra al ver a la guerrera. Te recuerdo que ella, una diosa como tal con un poder que podría controlar, no vivió con los humanos y traiciones a diferencia de Goku, que pasó por todo, que al final el poder lo terminará consumiendo al querer más y más, diría Yato viendo serio a la guerrera. Él sabía exactamente lo que decía y hacía. Bueno, solo esperemos que la línea del tiempo cambie a su favor, diría Korra al ver a el guerrero con una pequeña sonrisa y esperanzada de que el Saiyajin cambien para bien y no para mal como se ha dicho. Bueno, al final no sé qué decirte, el amor es ciego, después no vayas a estar queriendo venganza, al final todo es un caos, sentimientos y todo, diría Amaterasu sería, ya que sabía que es ese sentimiento ya que lo vivió estando en el reino de la oscuridad. No te preocupes, como rey de Avalon tengo también mis prioridades, siempre serán mi reino, no buscaré guerrera absurdas, diría Korra al ver a los dos guerreros. Bueno, recuerda tus palabras, que al final esas son las que se olvidan, diría Yato, el cual se puso en meditación llegando a el lugar donde estaba Seki. En el cual se puso a entrenar y hablar de lo que estaba bien y mal en lo que iban a hacer, porque era una locura para un Yagami hacer eso, más para el que solo era un guardián y ahora está metido en problemas más grandes. Bueno, hay que descansar después de todo, hay que luchar y la lucha será eterna después de entrar al reino, diría Korra sería. Lo sé y por eso estoy lista para dicha batalla, diría Amaterasu, la cual también se ponía en meditación. Son grandes guerreros, se preocupan por los suyos, eso es importante en cada ser y ellos serán grandes guerreros al final, diría Korra, la cual también se ponía a meditar. En el subconsciente de Korra. Vaya mocosa, cuánto has cambiado, has ablandado el corazón por un guerrero, no es muy de ti, diría Alter Korra. Jaja, ¿qué te puedo decir? El amor humano al final me gano, diría Korra con una pequeña sonrisa al ver a la guerrera. Espero que eso no los termine afectando, te recuerdo que se viene batallas donde el Saiyajin podría morir incluso y te dejarás llevar por ese sentimiento humano, con tal de verlo bien eso te pasará factura al final de cada batalla, diría Alter sería. No me convertí en rey solo porque sí sé dominar mis sentimientos al 100%, no te preocupes por eso, que no pasará, al final siempre ganaremos, diría Korra con una pequeña sonrisa. Con el poder del amor no vas a ganar, ni por más poder que tengas nunca ganarás todas las batallas, y eso te lo dice un poder más oscuro posible, que no pudo salvar lo que siempre quise, diría Alter sería. Vaya, no sabía que mantenían los recuerdos de Zeus, bueno, al final eres su poder el original, diría Korra al ver a la guerrera. Si posee todos los recuerdos y él no pudo salvar lo que siempre quiso, al final el poder no lo es todo, sino la inteligencia y dominar esos sentimientos que sientes, diría Alter al ver a Korra. Lo sé y por eso entreno todo lo posible, porque no quiero ser una carga para nadie, yo un rey deberé hacerme valer, diría Korra sería. De tal valor que ni tu poder sabes dominar, aún no logras explotar la primera estrella de tu poder, eso es mediocre de tu parte, sabes, diría Alter, ya que ella ya había explotado y alcanzado la segunda estrella de su poder oscuro. Sí, pero te recuerdo que el poder sagrado al final es más difícil dominar, no estoy explotando en poder como lo haces tú, diría Korra sería. Si tienes un punto, pero eso no va a ser el momento, mejor entrena todo lo que puedas para no ver caer lo que más amas, diría Alter al ver a Korra. Bueno, deberé hacer, diría Korra, la cual abandonó ese espacio mental y se fue donde entrena el espacio especial de ella. Ella es una gran guerrera al final de todo, es la reina o rey de Avalon, como se hace llamar, todo rey es temido y respetado por miles de guerreros, y él lo es, pero ese sentimiento al final será lo más trágico con ella, diría Alter, al saber qué podría pasar si Korra no domina bien sus sentimientos en una batalla a muerte con los guerreros. Los movemos donde Goku el Saiyajin abrió la gran puerta del poder de Agamotto. Vaya, vuelves arrastrándote como un perro de nuevo, diría Goku Agamotto al ver a el guerrero que entró en la puerta. Siempre siendo el perro que eres, diría Goku serio al ver a el guerrero el poder de Agamotto. Jaja, ¿qué pasa? Porque ese gran humor, diría Goku Agamotto en burla. Ataduras del infierno, cadenas del caos sufre, diría Goku, el cual unas fuertes cadenas atrapó a el guerrero. Maldición, estas malditas cadenas hechas del ki más oscuro son temibles, diría Goku Agamotto. Ya me tienes harto con tantas mentiras que me has dicho, al final te terminas matando por tantas malditas estupideces que haces, diría Goku, el cual en sus ojos se veía la furia que tenía el guerrero, él sabía que no podría perder más el tiempo en dominar un poder que al final solo es una basura para su cuerpo al no ser gran cosa para él. Jaja, ¿acaso te estás rindiendo? El gran Saiyajin del infinito se está rindiendo al no poder dominar un poder tan simple como lo es el poder de Agamotto, diría Goku Agamotto con una pequeña sonrisa al ver a el guerrero.
Jaja, rendirme eso nunca, solo me hace perder mi tiempo en dominar un poder como el de Agamotto. Seguiré aumentando el poder artificial hasta conseguir de nuevo la piedra del infinito, diría Goku cuando le dio 2 brutales golpes a su rival. Goku Agamotto escupe sangre por el brutal golpe mientras cae de rodillas, sintiendo el peor dolor posible ya que ese golpes lo dañaron internamente, pero lentamente se estaba sanando hasta lograrlo mientras veía seriamente a el guerrero. Espero no me tengas como tu juguete, que al final pueda que te mate, diría Goku, el cual destruyó las cadenas y se fue de ese lugar. Vaya, ni una guerrera como Korra es capaz de romper esos sentimientos de hielo. Eso es algo impresionante, pero por más frío que te hagas terminarás amando, diría Goku Agamotto cuando regeneró lo destruido y se volvía a poner a meditar. Maldición, diría Goku, el cual se ponía a entrenar. Ahora nos movemos a el reino de Avalon, millones kilómetros fuera de los reinos. ¿Qué pasó? ¿El asesino que envió el reino ganó la batalla o qué pasó?, diría el rey de Avalon, viendo de rodillas a uno de los caballeros de la mesa redonda. Lo siento, mi rey, ya falló en su misión, diría Lancelot, viendo a el rey. Él sentía que iba a morir por fallar. Quiero que llames al bastardo de Merlín, el maldito mago de este reino, diría el rey de Avalon, el cual estaba tan furioso que todo el reino se oscureció en su totalidad, que tormentas y todo se hacía ver. La furia del rey era notoria. Bien, diría Lancelot, desapareciendo del lugar y a los segundos apareciendo a su par el mismo mago de Avalon, el más temible, porque no lo podrían ni borrar de la existencia por su gran poder. Tú maldito, ya sabías de esto, que mi padre está vivo, y no me digas que no, porque sabes todo lo que ocurre en este maldito reino y dimensión, diría el rey de Avalon enojado, y la presión en el lugar aumentó hasta un 10%. Claro que lo sabía. ¿Cómo crees que ella despertó su poder? No fue por sí sola, siempre tuvo la ayuda de su fiel sirviente, y como la única que logró sacar la espada sagrada. Tú eres rey porque lo destrozaste, porque ni seguirías siendo la sombra de tu padre, y lo sigues siendo, diría Merlín con una pequeña sonrisa. Él no temía que fuera eliminado porque no pueden, y igual es un ser que está donde quiere, cuando quiere, pero por tiempo límite, es lo único que pudieron hacer. Maldito, diría el rey de Avalon cuando lanzó un fuerte golpe a una gran velocidad, pero al casi impactar a Merlín impactó una montaña del material más fuerte de la existencia, que solo se escuchó el crujir del brazo del rey al impactar tal material tan fuerte y no lograr ni hacer el mínimo rasguño. Jajaja, qué bonito es verte hacer tal estupidez, diría Merlín en burla al ver cómo la guerrera se regenera el brazo de nuevo. Maldito, tiene suerte de que no pueda hacer nada, pero cuando los 100 trillones de años solares pasen podría destruirte parte por parte, diría el rey serio. Jaja, creer lograrlo, si no el rey de Avalon pudo ante mí ni en entrenamientos. Ya tú podrás, aparte, si sigues viva, porque si vuelva, sufrirás hasta los huesos. Él no te perdonará, al final eres su hijo, pero no cambia el hecho de que eres quien lo humilló frente al rey, no fuiste tú, y te hará pasar lo que le hiciste pasar ese día, diría Merlín, viendo con una pequeña sonrisa a la guerrera. Jaja, eso me gustará verlo, diría el rey cuando dio la orden de encerrarlo en la prisión de Ki, que podría ser destruida por Merlín, pero al final él ya había visto la vida y la muerte muchas veces, lo cual no le importa qué pasa con su vida al final. Como diga, señor, diría Lancelot cuando se fue del lugar y a la vez volvió, y ahora su mirada era aún más seria que la anterior vez, ya que sabía que la charla que tendrá será aún más temible. Y bien, señora, ¿qué piensa hacer con el asunto, rey de Avalon, o mejor dicho, Korra, como se hace llamar ahora, diría Lancelot viendo al rey? Llama a todos los caballeros de la mesa redonda, es una maldita urgencia, diría el rey sabio. En su tono de voz se escuchaba la furia y temor por la batalla que podría liberar en una guerrera que no quería y había evitando por mucho tiempo, y ahora todo se le está dando vuelta. Lancelot en cuestión de minutos ya había llamado a todos de la mesa redonda a la reunión con el rey. Todos sentían la presión en la ambiente, que era temible solo estar parado, y a la vez que se sentaron sintieron un temor. Bien, mi señor, los caballeros están reunidos por completo, diría Lancelot mientras se sentaba también, mientras mira al rey. Ya saben todos aquí que el rey ha despertado y va a querer arrebatarme mi trono, pero eso no pasará. Quiero que reúnan a los guerreros, a postulantes, a caballeros para esta guerra que se aproxima. Quiero un maldito ejército, si es posible con un poder supremo capaz de destruir a reyes de los reinos supremos, hacerle frente a los guerreros de los eternos, diría el rey serio ante la mirada de los caballeros de la mesa redonda. Bien, mi señor, entrenaremos en las habitaciones especiales para aumentar el poder de los guerreros aún más, diría uno de los caballeros mientras se fue de ese lugar. Bien, ya pueden retirarse, diría el rey.
Después de eso en el reino de Avalon se empezó a entrenar a los próximos caballeros de la mesa redonda y todo el ejército del rey de Avalon. Ahora los volvemos a mover millones de kilómetros fuera del reino de Avalon llegando a el reino de Eterno donde los guerreros descansaron un día entero donde meditaron restablecieron su poder ya listos para su batalla. Cuando los primeros rayos de sol salieron los guerreros estaban en la atmósfera de dicho planeta con una pequeña sonrisa al ver el borde del reino. Listos para sumergirse en esta batalla que puede acabar bien o mal diría Goku el cual veía a sus compañeros con una pequeña sonrisa. Claro que lo estamos quiero destruir con mis manos a todos lo que pueda diría Amaterasu con una pequeña sonrisa. Bien llegó la hora de la verdad quiero verlas en acción diría Goku el cual al poner un pie del otro lado de la barrera sintió un temor recorrer por todo su cuerpo al saber que tendrían una batalla muy complicada y a la vez que pasó por completo donde su ki en el reino eterno se dejó de sentir. Vaya no se dio por atrás demostró que es capaz de seguir adelante sentí en su cuerpo el temor al no más tocar el planeta donde llegó diría Korra en sus pensamientos al ver a los otros dos guerreros. Bien los vemos en el otro lado diría Yato cuando atravesó la barrera como Amaterasu a la vez. Ambos son dos grandes guerreros espero ese espíritu de lucha que llevan no se les borre fácilmente porque el reino Kaizen no es un juego de niños en esta época diría Korra la cual también atravesó el portal. Así los cuatro se encontraban en un gran planeta que al no más pisarlo sintieron una fuerte presión en el aire y el ambiente en el planeta era muy pesado se sentía que la muerte los buscaba en ese lugar. Vaya que bienvenida más cálida diría Goku al esquivar una sombra oscuro que le lanzó un fuerte golpe que casi le da de lleno mientras a una gran velocidad lanzó una veloz patada pero solo atravesó a la sombra. Vaya Saiyajin eres capaz de esquivarme y verme eso hará más interesante nuestra lucha diría Amodeo con una pequeña sonrisa. Te equivocas perro del reino Kaizen no lucharás conmigo sino con uno de ellos dos diría Goku el cual se apartó de él mientras una capa de energía lo cubrió. Vaya al final el Saiyajin del infinito solo es un cobarde más en la existencia diría Amodea con una pequeña sonrisa. Si vences a los dos tendrás el honor de pelear con alguien de mi nivel al final verás quién es el cobarde diría Goku el cual mantenía una pequeña sonrisa al ver a los guerreros. ¿Estás seguro de lo que dices? El poder de ese tipo es descomunal no creo que ellos dos sean capaces diría Korra. Lo son tú solo confía en mis palabras al final siempre tengo razón diría Goku el cual le cambió el semblante a uno más serio. ¿Ya sentiste que el ki de Afrodita es aún más débil de lo normal diría Korra sería porque ya había sentido el ki pero sin tener un lugar con exactitud. Sí pero ella aún podrá soportar unos días más diría Goku serio mientras veía a Amaterasu que tenía una pequeña sonrisa. Bien a este tipo lo elimino yo diría Amaterasu dando un paso adelante con una pequeña sonrisa. ¿Estás segura de lo que dices? Al final es mejor una batalla en grupo diría Yato al ver a la guerrera serio. Sí estoy segura este tipo no es la gran cosa solo otro débil que voy a eliminar con mis manos diría Amaterasu sería. Bueno si tú lo dices diría Yato el cual toma distancia de la guerrera mientras la veía seriamente. Jaja en serio me pondrán a luchar con una niña débil como ella diría Amodeo con una pequeña sonrisa que fue borrada al recibir tremendo golpe en toda la cara que lo sacó disparado hasta impactar una montaña que solo creó un cráter mientras se volvía a poner de pie. ¿Qué pasa? Tanto hablas y poco actúas diría Amaterasu con una pequeña sonrisa la cual se volvió a lanzar con un fuerte golpe. Debería guardar silencio mejor diría Amodeo cuando le clavó un brutal golpe en toda la cara a la guerrera. Amaterasu salió impulsada hasta lograr detenerse en unas rocas mientras veía a su rival seriamente ella no fue ni capaz de ver ni el mínimo golpe solo sintió el golpe darle de lleno. Vaya que débil eres al final del todo no fuiste ni capaz de verle en un simple movimiento como ese diría Amodeo al ver a la guerrera con una pequeña sonrisa. Maldición Yato tenía razón pero qué importa mostraré quién soy en verdad la hija de Afrodita la reina helada y yo la princesa helada diría Amaterasu cuando liberó el 20% de su poder que todo lo que toca se iba congelando por su gran poder que era liberado y el frío que se empezó a sentir en ese sitio fue más intenso. Vaya al final serás una pérdida de tiempo por lo que veo diría Amodeo con una pequeña sonrisa cuando se lanzó a una gran velocidad con una fuerte golpe a donde la guerrera. En fin me gustaría ver que sepas respaldas tus palabras con un buen nivel de poder no solo patrañas diría Amaterasu cuando se lanzó a una gran velocidad también. Ambos guerreros al colisionar sus puños crearon una fuerte onda de ki caliente y a la vez helado que la vida que había a su paso se destruyó por completo. Donde se empezaron a mover a grandes velocidades impactándose fuertes golpes a unas grandes velocidades que cada uno de sus golpes eran brutales que hacía retumbar el sector de su batalla.
Amodeo tenía una pequeña sonrisa al lanzar los fuertes golpes. Él sabía que a ella no la podría matar, solo humillarla al final. Eso quería hacer, pero no sabe nada del gran poder de la guerrera. Amaterasu a una gran velocidad logró impactar un fuerte golpe en todo el estómago del guerrero, que lo comenzó a congelar. Arde Yamatain, diría Amodeo cuando su llama arde, destruyendo el hielo con mucha dificultad, mientras su semblante cambió a más serio. ¿Que vistes la muerte acaso?, diría Amaterasu con una pequeña sonrisa al ver al guerrero mientras se volvió a lanzar a una gran velocidad con un fuerte golpe. Vaya, esta niña está bien entrenada. Bueno, su maestro al final es el temerario Saiyajin del infinito, diría Amodeo en sus pensamientos cuando esquivó los fuertes golpes que iban a donde él a una gran velocidad. Maldición, diría Amaterasu cuando fue impactada por un fuerte rodillazo en todo el estómago que salió disparada hasta impactar fuertemente el suelo, que creó una fuerte explosión mientras a una gran velocidad se ponía de pie esquivando el siguiente golpe que se dirigen a donde ella. Amodeo impactó el fuerte golpe al suelo, que creó un fuerte cráter y a la vez que una fuerte explosión se levantó. Maldición, un poco más y si ese golpe creo que hubiera quedado media tarada al final, podría haberme pasado factura, diría Amaterasu, viendo seriamente a su rival. Ella sabía muy bien que cualquier golpe que llegue a recibir con la guardia baja podría ser fatal para ella en la batalla, ya que los golpes que lanza ese guerrero son capaz de robar grandes cantidades de ki. Vaya, porque huyes, no quieres besar mis puños, diría Amodeo cuando se lanzó a una gran velocidad con un fuerte golpe a donde la guerrera. Jaja, ¿piensas que no me doy cuenta que posees ese ki desagradable de la muerte, que al no más tocarme me robarás grandes cantidades de ki?, diría Amaterasu cuando esquivó dos brutales lanzas de ki oscuro que iban a donde ella. Lanza centella oscura, vuelve, diría Amodeo cuando las lanzas volvieron a donde él mientras las guardó en su dimensión. Ahora lanzas de hielo perforadoras del cielo, diría Amaterasu cuando lanzó las fuertes lanzas a unas grandes velocidades que casi parte en dos el gran planeta por la fuerte presión de la velocidad que llevaban. Ojo reversible, cambio, diría Amodeo cuando cambió de lugar con la guerrera. Amaterasu al ver eso no tuvo mucha oportunidad de esquivar las que les dio de lleno, pero logró moverse para que no le dirigiera en puntos vitales de su cuerpo, sino que una fue en el brazo y la otra en la pierna, mientras la destruye y a la vez que ve seriamente a su rival. ¿Qué pasó? ¿No que te gusta jugar con lanzas, pero no puedes detenerlas?, diría Amodeo en burla al ver que la guerrera estaba enojada. Jaja, porque esquivarla eso sería de cobardes, mejor sentir el golpe, que eso lo hace más satisfactorio en la batalla, al final eso lo vuelve mejor sentir el dolor de batalla, diría Amaterasu con una pequeña sonrisa. No sé si esta tipa se encuentre bien o de verdad lo diga, pero si es así tiene mi admiración. Muy pocos guerreros son capaces de hacer lo que ella hizo, recibir sus ataques de lleno sin protección, diría Amodeo en sus pensamientos. Ahora ritual, 1000 espíritu del mal cae en tus peores temores, diría Amaterasu con una pequeña sonrisa, ya que todos los movimientos que se hizo en ese segundo ella ya sabía que pasaría. Eso ya preparó un ritual maldito en el lugar donde ella estaba. Ya sabía que esa sonrisa que a veces tiene da un miedo y no genera confianza, diría Amodeo cuando empezó a sentir un fuerte dolor de cabeza que entre más tiempo pasaba más fuerte se volvía al ver como miles de fantasmas de los guerreros que mató lo estaban atormentando cada segundo que pasaba, pero de un fuerte estallido de su gran poder destruyó los fantasmas mientras su mirada fría como el hielo se veía. Él liberó el 10% de su poder al ver a Amaterasu de nuevo. Vaya, ¿te tardaste en liberarte o acaso de verdad sentiste temor por lo que veo en tus ojos?, diría Amaterasu, pero por burlarse sintió como si miles de guerreros le hubieran dado un solo golpe, que salió disparada impactando fuertemente montañas, que las iba destruyendo a su paso por cada brutal impacto hasta quedar pegada en la falda de un volcán mientras se ponía de pie limpiándose la sangre que recorría por su boca. Maldición, ese golpe sí que fue brutal, sentí como mi alma fue dañada por salvaje golpe, diría Amaterasu en sus pensamientos al ver a un veloz destello poner frente a ella de un veloz movimientos. Vaya, pensé que podrías verme pero veo que no fue así, diría Amodeo cuando le clavó un fuerte rodillazo a la guerrera. Amaterasu volvía a salir disparada hasta impactar fuertemente unas grandes rocas que las destruyó por el brutal impacto mientras se volvía a poner de pie viendo seriamente a la guerrera. Vamos, dame por lo menos un golpe, diría Amodeo cuando lanzó una fuerte patada a una grande velocidad. Amaterasu a una gran velocidad detuvo el fuerte golpe que iba a donde ella mientras una sonrisa psicópata se lo formó en su cara mientras a una gran velocidad la arrancó la pierna al guerrero. Y en una milésima de un solo segundo lanzó miles de golpes rompiendo la estabilidad del tiempo. Amodeo no fue capaz de ver ni un solo golpe que todos le dieron de lleno, que salió disparado hasta impactar brutalmente una montaña que por el brutal impacto al desintegró por completo mientras se volvía a poner de pie.
Vamos centella helada, golpes infinitos, diría Amaterasu cuando lanzó miles de golpes de nuevo a unas grandes velocidades, que cada golpe que lanzaba era brutales, que podrían destruir cada célula del guerrera en segundos por el fuerte hielo que lleva en cada golpe que ella lanza. Amodeo tenía dificultades al esquivar los fuertes golpes que lanza la guerrera, que de una fuerte patada salió disparado hasta impactar fuertemente el suelo, que creó una fuerte explosión mientras se volvía a poner de pie viendo a la guerrera seriamente. Vamos, no, que tenías un gran poder y que al final no sé qué más y de qué más de tantas palabras de que salieron de tu maldita boca solo fueron pura patrañas al final, diría Amaterasu sería al ver al guerrero. Jaja, eso ya no pasará, ya me dejaré de jugar, diría Amodeo cuando se lanzó a una gran velocidad con una fuerte golpe a donde la guerrera a una gran velocidad. Espero me dé una buena pelea, diría Amaterasu cuando se desplazó a una gran velocidad con un fuerte golpe capaz de partir planetas enteros. Ambos al impactar los fuertes se creó una fuerte onda de ki que destruyó algunos escombros a su paso. De donde salieron los dos guerreros batallando a unas grandes velocidades que cada fuerte golpe de ellos hacía retumbar ese lugar. Por todo el cielo se veían fuertes ondas de ki que se formaban por cada brutal golpe que se iban dando los dos guerreros. Amaterasu a una gran velocidad lanzó un fuerte golpe que partió el tiempo en dos por la brutal velocidad que llevaba el fuerte puñetazo. Amodeo no fue capaz de esquivarlo, que le dio de lleno, que volvió a salir disparado hasta impactar brutalmente el suelo, que creó una fuerte explosión por el brutal impacto con el suelo, mientras a una gran velocidad se ponía de pie respondiendo el veloz golpe que iba a donde él a una gran velocidad. De la cual Amaterasu a una veloz velocidad lanzó una fuerte patada a donde el guerrera, que logró impactar todas las costillas del guerrero. En ese lugar solo se escuchó el crujir de huesos mientras Amodeo salió disparado hasta impactar una montaña que la destruyó por el brutal impacto mientras se volvía a poner de pie viendo a la guerrera seriamente. Vamos, ¿qué está pasando? No me diga que aún sigo siendo el doble de fuerte que tú, diría Amaterasu con una pequeña sonrisa, pero ella tenía mucha ventaja al tener un poder como el mundo transparente, ya que podría hacer uso del 1% del poder de dicho en batalla y le ayudaría mucho sin tener un gasto de su poder. Maldición, ¿cómo es posible que me esté dando ella estos golpes así de fácil como los hace ver? Si se supone que soy aún más poderoso, soy uno de los máximos pilares de este lugar y una diosa del hielo me está haciendo morder el suelo, diría Amodeo viendo a la guerrera. No solo soy una simple diosa del hielo, son la diosa más fuerte del hielo después de mi madre, diría Amaterasu con una pequeña sonrisa al ver a la guerrera. Ya es hora que muestra un poco más de mi poder si no quiero terminar perdiendo por confiarme, diría Amodeo cuando de un fuerte estallido de ki que creó un cráter debajo de él mientras fuertes rayos cayeron en toda la zona de combate. El guerrero había liberado el 40% de su poder de golpe, no quería perder más el tiempo mientras tornados se formaron por las distorsiones de ese gran poder. Vaya, esto se podrá aún más difícil de lo que lo pensé, diría Amaterasu viendo al guerrero. ¿Qué pasa con esa sonrisa arrogante que tenías? Ya te borro al ver un verdadero poder como el mío, diría Amodeo viendo a la guerrera con una pequeña sonrisa. Aja, terror al ver que un guerrero que habla tanta que es más casando con cada maldita palabra que sale de tu boca, diría Amaterasu cuando se desplazó a una gran velocidad con un fuerte golpe a donde el guerrero. Amodeo lo esquivó aún con mucha dificultad, pero no sabía que la guerrera lanzó dos golpes en vestido de uno, que el segundo le dio de lleno, que salió disparado hasta impactar fuertemente el suelo, que creó una fuerte explosión mientras se volvía a poner de pie moviéndose en el espacio y tiempo, impactando dos brutales golpes a la guerrera. Pero a los segundos cristales cayeron al suelo. El guerrero se confundido por eso, ya que no sabía qué pasaba. Vaya, sí que son buenos los clones de hielo, diría Amaterasu en unas rocas sentada viendo al guerrero. ¿En qué momento hizo el clon? Que ni me di cuenta, diría Amodeo viendo a la guerrera seriamente. Gracias al ojo místico tiempo infinito logró romper ese golpe, porque si me hubiera daño no sé cómo hubiera quedado, ya que llevaba un poder descomunal de pura destrucción, diría Amaterasu en sus pensamientos mientras veía a el guerrero. Maldición, está jugando con mi mente, debo concentrarme al máximo si no quiero perder en una batalla como esta, diría Amodeo viendo a la guerrera. ¿Qué pasó? ¿Por qué tan confundido?, diría Amaterasu con una pequeña sonrisa al ver al guerrero. No solo son juegos mentales tuyos, al final sin dichos juegos mentales solo eres una basura, diría Amodeo, pero él sabía que no era eso. Mucho hablas y al final no sabrás qué pasa, diría Amaterasu al oído del guerrero cuando volvió donde está sentada. Imposible, no la vi cuando se movió, su velocidad es descomunal por lo que veo, diría Amodeo viendo a la guerrera aún confundido por eso sin saber qué estaba pasando.
Vaya, sí que es estúpido al final, eso nadie se lo quitará, es el número 1, diría Amaterasu cuando a una gran velocidad esquivo un fuerte golpe, pero sí que le costó esquivar dicho golpe que casi le da. Donde a modeo impacto se creó una fuerte explosión por el brutal impacto, mientras el guerrero salía de la explosión con una furia notoria en sus ojos, mientras se lanzó a una gran velocidad con un fuerte golpe. ¿Qué pasará en el siguiente capítulo? ¿Cómo terminará esta batalla? Deja tu like para más partes de este arco y los futuros.